Comenzamos nuestro programa de hoy con el pensamiento de un teólogo del siglo XX de origen suizo católico. Nada puede y debe ser creído sino el amor. Solo el amor es digno de fe. Von Balthasar. Un saludo cordial a todos los que nos oyen a esta hora en nuestro programa. Esta es La Fe de la Iglesia. Quien habla para ustedes, el Padre Juan Manuel Yepes, de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. En la producción, Alfredo Romero y mi persona. Recuerden nuestra manera de contactarnos y responder a sus preguntas a través de la red social Facebook, Parroquia El Carmen Mariara. Y por el correo electrónico, esta es lafedeliglesia@gmail.com. Y damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos profundizando en la temática de nuestro programa anterior. Los hombres responden a Dios. Esta es La Fe de la Iglesia, el programa que estás escuchando en este día. Ya volvemos. Estamos de vuelta en tu programa. Esta es La Fe de la Iglesia. Enseguida nos vamos a plantear nuestra primera pregunta de hoy. Recuerden que la temática que hemos venido tratando es los hombres responden a Dios. Y nuestra primera pregunta del programa de hoy es: ¿cómo funciona la fe? Al comienzo del acto de fe hay con frecuencia una conmoción o una inquietud. El hombre experimenta que el mundo visible y el transcurso normal de las cosas no pueden ser todo, que hay algo más allá. Se siente tocado por un misterio, que lo que vemos, el origen nuestro, pues no lo podemos palpar, no puede ser visible de primera. Sigue las pistas que le señalan la existencia de Dios y paulatinamente logra la confianza de dirigirse a Dios y finalmente de adherirse a Él libremente. En el Evangelio de San Juan leemos: nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18 es esta cita que acabamos de decir. Por eso debemos creer en Jesús, el Hijo de Dios, si queremos saber qué nos quiere comunicar Dios. Por eso creer es escoger a Jesús y jugarse toda la vida por Él. Si tendríamos que dar un resumen de la definición de esta pregunta de cómo funciona la fe, tendríamos que decir lo siguiente: quien cree busca una relación personal con Dios. Quien cree y está dispuesto a creer todo lo que Dios muestra o todo lo que Dios revela de sí mismo. Así funciona nuestra fe. Aquel que está dispuesto a asumir lo que Dios le quiere revelar y confiar en la persona de Jesús. Esta es La Fe de la Iglesia, lo que estás escuchando a esta hora por esta emisora. Inmediatamente nos vamos a hacer otra pregunta en este segmento. Recuerden que estamos en la temática Los hombres responden a Dios. En el segmento anterior nos preguntábamos cómo funciona la fe. Y en este momento nos preguntamos ahora: ¿hay contradicción entre la fe y la ciencia? ¿Será que hay contradicción entre la fe y la ciencia? Pues no existe una verdad de la fe que pudiera estar en conflicto con una verdad de la ciencia. Solo hay una verdad a la que se refieren tanto la fe como la razón científica. Dios ha querido tanto la razón mediante la cual podemos conocer las estructuras razonables del mundo, como ha querido también la fe. Por eso la fe cristiana
fomenta y potencia las ciencias naturales. Importante, naturales. La fe existe para que podamos conocer cosas que, aunque no son contrarias a la razón, sin embargo son reales más allá de la razón. La fe recuerda a la ciencia que no debe ponerse en lugar de Dios y que tiene que servir a la creación. La ciencia debe responder la dignidad humana en lugar de atacarla, pues la ciencia debe estar al servicio de la humanidad. Podríamos resumir esta pregunta de la siguiente manera: ¿hay contradicción entre la fe y la ciencia? Resumiríamos de la siguiente manera: no hay una contradicción irresoluble entre fe y la ciencia, porque no puede haber dos verdades. Esta es la fe de la Iglesia. No puede haber dos verdades, solo una es la verdad. Y de nuevo con ustedes, aquí en el programa Esta es la fe de la Iglesia. Nos hemos planteado dos preguntas en el programa de hoy: ¿cómo funciona la fe y si hay contradicción entre la fe y la ciencia? Inmediatamente tenemos que hacernos otra pregunta: ¿qué tiene que ver mi fe con la Iglesia? A veces pretendemos decir: yo creo a mi manera, yo creo a mi forma, y pues yo no necesito asistir a la iglesia para creer. Veamos pues qué podemos decir de esta realidad. La fe es lo más personal de un hombre, pero resulta que la fe no es un asunto privado. Quien quiera creer tiene que poder decir tanto yo como nosotros, porque una fe que no se pueda compartir ni comunicar, eso sería algo irracional. Es decir, no hay razón de ello. Cada creyente da su asentamiento libre al creemos de la iglesia. Cuando nosotros manifestamos la fe en la iglesia, decimos creemos. De ella, de la iglesia, hemos recibido la fe. De ella, pues el creyente ha recibido la fe. Ella es quien la ha transmitido, la iglesia, a través de los siglos y que ha llegado hasta esta persona. La ha protegido de falsificaciones, la iglesia ha protegido la fe de falsificaciones, pero también la ha hecho brillar de nuevo. La fe es, por lo tanto, tomar parte en una convicción que es común, no es particular. La fe de los otros me sostiene, así como el fuego de mi fe enciende y conforta a otros. El yo y el nosotros de la fe lo destaca la iglesia empleando dos fórmulas, dos confesiones de la fe en sus celebraciones. La que conocemos comúnmente es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese es el que comúnmente hacemos. Pero antiguamente la iglesia también comenzaba su profesión de fe diciendo: creemos en un solo Señor. Estas dos fórmulas han sido usadas en la iglesia y se mantienen vivas y vigentes hasta el día de hoy. Podríamos resumir entonces esta pregunta de hoy de qué tiene que ver mi fe con la iglesia de la siguiente manera: nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. Recibimos la fe de la iglesia y la vivimos en comunión con los hombres, con los que compartimos nuestra fe. Así es, la fe debe ser compartida, no es un asunto nunca privado. Y de esta manera llegamos a la parte donde resumimos la temática del día de hoy. En el programa Esta es la fe de la iglesia, lo que estás escuchando.
Recuerda que para tus inquietudes puedes escribirnos a la red social Facebook, Parroquia El Carmen Mariara, y a través también de nuestro correo electrónico, esta es la fe de la iglesia @gmail.com. Vamos pues, pasamos al resumen de la temática de hoy. Los hombres responden a Dios y nos hemos preguntado ¿cómo funciona la fe? El resumen es el siguiente: quien cree busca una relación personal con Dios y está dispuesto a creer todo lo que Dios muestra o revela de sí mismo. Luego nos hemos preguntado ¿hay contradicción entre la fe y la ciencia? Y el resumen es el siguiente: no hay una contradicción irresoluble entre fe y ciencia, porque no puede haber dos verdades. Finalmente nos hemos preguntado también ¿qué tiene que ver mi fe con la iglesia? Y la respuesta resumida sería de la siguiente manera: nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. Recibimos la fe de la iglesia y la vivimos en comunión con los hombres con los que compartimos nuestra fe. De esta manera resumimos la temática que hemos venido tratando en el día de hoy. Para iluminar, como siempre, la Sagrada Escritura, la tenemos a nuestra disposición en la Sonobiblia. Escucharemos el capítulo 18 del evangelista Mateo, que nos aportará y dará acertadamente en la temática de hoy. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Continuamos en Esta es la fe de la iglesia, tu programa que te ayuda a profundizar en la fe de la Iglesia Católica. Una de las preguntas que desarrollábamos en los segmentos anteriores nos hablaban de si tiene que ver mi fe con la iglesia, y allí desarrollábamos que hay una parte personal, pero hay una parte comunitaria también. Y yo les hablaba de que en la iglesia tenemos 2 fórmulas de profesar nuestra fe, del credo. Vamos a escuchar en este momento pues la definición de lo que para nosotros es el credo. Vamos a prestar atención porque esto nos puede ayudar a comprender mejor lo que hemos tratado hasta hoy. Definición de credo, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Proviene del latín credo, que significa yo creo. Es la primera palabra del credo apostólico que se convirtió en el nombre de las diferentes fórmulas de profesión de fe de la Iglesia, en las que se resume de forma comunitaria los contenidos esenciales de la fe. Y así es, según esta definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica de la palabra credo, vemos que lo define con el yo creo, pero en el fondo ese yo creo parte de una definición que se ha logrado de manera comunitaria, ¿no? No podemos aislarnos de un conjunto de personas. Por eso la fe siempre será comunitaria. En el fondo del yo creo siempre tiene que haber un nosotros. Nosotros creemos. Porque asumimos una tradición, asumimos un mensaje que aceptamos como verdad y lo profesamos en conjunto. Así se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta ahora.
Y es que hasta ahora nosotros hemos recibido una herencia, le decimos credo apostólico, a lo que los primeros cristianos dejaron por escrito como profesión de fe, lo que confesaban en conjunto. Eso es lo que nosotros rezamos todos los domingos en nuestra iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Más adelante en otro programa tendremos la oportunidad de detenernos en estas dos fórmulas que tenemos en la iglesia para profesar nuestra fe. El credo apostólico, el sencillo que rezamos todos los domingos, y existe un credo más largo que define más pausadamente y explica de manera más pausada todos los contenidos de la fe cristiana católica. Continuamos entonces con una pausa y ya volvemos en tu programa. Esta es La Fe de la Iglesia. Continuamos en Esta es la Fe de la Iglesia y la palabra de Dios nos ha iluminado en este programa, también las definiciones que hemos dado, pero también los pensamientos de nuestros hermanos cristianos de años anteriores, de siglos anteriores, nos siguen iluminando en la temática del día de hoy. Uno de ellos, ya lo hemos citado bastante en otros programas, San Agustín. ¿Qué decía San Agustín? En esta oportunidad nos dice: nadie es capaz de llegar al conocimiento de los asuntos divinos y humanos si no ha aprendido previamente a fondo las matemáticas. Así es, San Agustín nos ilumina en el día de hoy. Recordemos el dilema entre fe y ciencia. Por eso San Agustín habla de esta relación de la matemática con la fe. Imagínense ustedes. También otro que nos ilumina es un físico, Max Planck, del siglo pasado, del siglo XX, fundador de la teoría cuántica. ¿Qué nos dice este personaje? Lo siguiente: entre Dios y la ciencia no encontramos jamás una contradicción. No se excluyen como algunos piensan hoy, se complementan y se condicionan mutuamente. Interesante lo que nos dice el fundador de la teoría cuántica. Y también Benedicto XVI nos dice que es importante aquello en lo que creemos, pero más importante aún es aquel en quien creemos. Benedicto XVI. De esta manera terminamos esta sesión de nuestro programa. Esta es la Fe de la Iglesia. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa. Esta es la Fe de la Iglesia. Recordemos que hemos estado tratando el tema de los hombres responden a Dios. Ya este sería el segundo programa donde hemos estado tratando este tema. Hemos hablado de asuntos de la fe en concreto. Responder a Dios, creerle a Él, creer en su palabra, confiar en su amor. Y así hemos pasado 2 programas en esta realidad, fundamentando también entre la ciencia y la fe, fundamentando, profundizando en estas realidades. Recuerda que para tus inquietudes puedes comunicarte con nosotros a través de la red social Facebook en Parroquia El Carmen Mariara, y a través también del correo electrónico esta es la fe de la iglesia @gmail.com. Agradecemos a las personas que nos han escrito por medio de esta vía de comunicación. Agradecemos también los buenos comentarios que nos han llegado
del programa y animados pues a seguir conociendo de nuestra fe cristiana católica. Este programa ha salido bajo la producción de Alfredo Romero y mi persona, el padre Juan Manuel Yepes, de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Con mucho gusto pues seguiremos compartiendo más programas, seguiremos profundizando en cuestiones de fe en el programa Esta es la fe de la Iglesia. Para culminar lo hacemos como acostumbramos en nuestros programas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y en especial a sus familiares y amigos enfermos.